En un pequeño pueblo de Alabama, un oscuro secreto yacía escondido dentro de una aparentemente ordinaria familia. Una esposa devota descubre una escalofriante relación entre su esposo y su medio hermana, lo que desencadena una cadena de eventos que conducen a la traición, el asesinato y un juicio que sorprende a la comunidad. Esta es la inquietante historia de amor, mentiras y las devastadoras consecuencias de los deseos prohibidos. Era el verano de 2006, en la tranquila zona rural de Alabama. La casa de la familia Wallace se encontraba al final de un camino de tierra flanqueado por robles imponentes. La vivienda era modesta pero acogedora, con contraventanas azul claro y un porche envolvente, donde Susan solía sentarse por las tardes bebiendo té helado mientras sus hijos jugaban en el jardín. Desde fuera, todo en la familia Wallace parecía perfecto. Susan Wallace, de 30 años, era el corazón del hogar, ama de casa devota. Encontraba alegría en las pequeñas cosas cotidianas: hornear pasteles para recaudar fondos en la iglesia, coser la ropa de sus hijos y mantener la casa impecable. De naturaleza cariñosa, siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas. Habiendo crecido en un hogar estricto pero amoroso, aprendió de sus padres el valor del compromiso y el trabajo duro. Su matrimonio con Mark era su orgullo y creía haber construido una base sólida e inquebrantable. Mark Wallace, de 35 años, era el sostén de la familia. Mecánico habilidoso, trabajaba largas horas en el taller local. Era tranquilo, confiable y parecía compartir los mismos valores familiares que Susan. Para el mundo exterior, Mark era un hombre dedicado a su familia, pero el pasado de Mark era más complicado de lo que nadie, incluida Susan, realmente comprendía. Mark había crecido bajo la sombra de la infidelidad de su padre. Su progenitor, un hombre de mirada inquieta, tuvo una breve aventura que resultó en el nacimiento de una niña, Layla Carter. La existencia de Layla era un tema de murmullos en el pequeño pueblo de Alabama, pero la familia de Mark mayormente ignoró el asunto. La madre de Mark, una mujer orgullosa y estoica, se negó a reconocer la aventura o al hijo que produjo. Layla y su madre se mudaron a otro pueblo, y durante años Mark no tuvo contacto con ella. Todo cambió cuando Mark cumplió 17 años. La madre de Layla la llevó al pueblo de Mark, y los dos medios hermanos se conocieron por primera vez. Lila, con tan solo 15 años, era audaz y rebelde, el polo opuesto de la tranquila y disciplinada actitud de Mark. La conexión entre ellos fue inmediata, pero lejos de ser ordinaria. Layla se sentía atraída por la estabilidad de Mark, mientras que él, que había crecido anhelando un vínculo más profundo en su fracturada familia, se vio cautivado por su energía desbordante. Lo que comenzó como un inocente vínculo fraternal tomó un giro oscuro a medida que crecían. A los 19 años, la relación entre Mark y Layla había cruzado límites que jamás debieron tocarse. Era un secreto que ambos llevaron a la adultez, sin hablarlo, pero jamás olvidándolo. Cuando Mark se casó con Susan a los 27 años, creyó que ese capítulo de su vida estaba cerrado. Fue en 2010 cuando la cuidadosamente construida vida de Mark comenzó a desmoronarse. Una tarde otoñal, Mark recibió una carta inesperada de Lila. Había conseguido su dirección a través de conexiones familiares. La carta era vaga pero emocional, llena de anhelos y arrepentimientos. Layla afirmaba que quería cerrar capítulos, hablar sobre su pasado y seguir adelante. Mark estaba dudoso, pero no pudo ignorar el peso de los asuntos pendientes. Cuando se encontraron en un restaurante en las afueras del pueblo, Layla ya no era la adolescente salvaje que Mark recordaba. Ahora, con 33 años, era una mujer llamativa, segura de sí misma, y con un aire de control que resultaba tanto intimidante como atractivo. Hablaron sobre sus luchas, relaciones fallidas, una carrera que nunca despegó y el sentimiento persistente de no encajar, resultado de ser producto de una aventura. Lo que comenzó como un encuentro inocente, pronto tomó un giro diferente. Al recordar su pasado compartido, Layla alimentó la tensión no resuelta entre ambos. Mark, pese a su mejor juicio,
no pudo resistirse. Ese día, la relación prohibida resurgió, una decisión que tendría consecuencias devastadoras. Durante los meses siguientes, Mark y Layla mantuvieron su relación en secreto. Se encontraban en moteles fuera del pueblo, cuidando de no dejar rastros. Su relación era intensa, alimentada por años de emociones reprimidas y la emoción de lo prohibido, pero también era tumultuosa. Las tendencias manipuladoras de Layla comenzaron a salir a la luz. Demandaba la atención de Mark y sentía celos de la vida que él compartía con Susan. Mark, por su parte, estaba consumido por la culpa. Amaba profundamente a Susan y a sus hijos, pero no podía romper el vínculo tóxico que compartía con Layla. Cada vez que se prometía a sí mismo que sería la última, Layla lo atraía de nuevo, aprovechándose de sus debilidades y su historia compartida. A principios de 2011, Susan comenzó a notar cambios en Mark. Llegaba tarde a casa diciendo que había trabajado horas extras. Estaba distante, a menudo perdido en sus pensamientos, y sus conversaciones animadas se volvieron breves y tensas. Algunas noches evitaba incluso tocarla, retirándose al garaje después de cenar. El punto de quiebre de Susan llegó una tarde lluviosa de marzo de 2011. Mientras hacía la colada, encontró un recibo arrugado en el bolsillo de los pantalones de Mark. Era de un motel en un pueblo vecino, fechado una semana antes. Al principio trató de justificarlo. Quizá había estado allí por trabajo o ayudando a un amigo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Durante los días siguientes, Susan comenzó a unir las piezas. Notó cómo el teléfono de Mark vibraba a horas inusuales y cómo salía al exterior para tomar las llamadas. Una noche, mientras Mark se duchaba, Susan no pudo resistir la tentación de revisar su teléfono. Lo que encontró destrozó su mundo. Una cadena de mensajes de una mujer llamada Layla, algunos coquetos y otros explícitos, detallando sus encuentros. La noche del 20 de marzo de 2011, Susan confrontó a Mark. Esperó hasta que los niños se durmieron. Luego colocó el teléfono sobre la mesa de la cocina, abierto en los mensajes. Mark negó todo al principio, insistiendo en que Layla era solo una vieja amiga de la familia. Pero cuando Susan lo presionó, con la voz temblando de ira y dolor, la fachada de Mark se derrumbó. Confesó la aventura, pero omitió el detalle más impactante. No fue hasta que Susan exigió saber cómo conocía a Layla que Mark reveló la verdad. Layla no era solo su amante, sino también su media hermana. La reacción de Susan fue de incredulidad y repulsión. Sentía que todo su matrimonio había sido una mentira, que el hombre que creía conocer había estado ocultando algo tan oscuro e incomprensible. Susan no durmió esa noche. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando fotos de su familia, tratando de entender cómo Mark pudo haberla traicionado de esa manera. Al amanecer, tomó una decisión. Expondría la aventura, sin importar las consecuencias. Creía que la verdad debía salir a la luz, tanto por su propia paz como por la seguridad de su familia. Lo que Susan no pudo prever fue la devastadora cadena de eventos que su decisión desencadenaría. El colapso de la familia Wallace comenzó una tarde de domingo en junio de 2011, en el salón de su modesta casa en Alabama. Susan había pasado semanas lidiando con el peso de la traición de Mark. Oscilaba entre la ira y la desesperación, sin saber si mantener la aventura en secreto por el bien de sus hijos o exponer la verdad. Finalmente, su enojo prevaleció, alimentado por la creciente audacia de Layla. Esta había comenzado a dejar mensajes crípticos en el buzón de voz, casi burlándose de Susan y afirmando que ella y Mark compartían un vínculo que nadie podría romper. Susan decidió que la verdad no podía permanecer oculta. Convocó a una reunión familiar, invitando a sus padres, a los de Mark y también a Layla. La reunión se llevó a cabo en una tarde húmeda en la casa de los Wallace. El ambiente estaba cargado de tensión, incluso antes de que alguien pronunciara una palabra. Los niños habían sido enviados a la casa de la hermana de Susan, ajenos a la tormenta que se desataba en su familia. Cuando todos estuvieron reunidos, Susan lo expuso todo. Habló con calma pero con determinación, relatando los meses de traición que había descubierto,
y la horripilante verdad sobre la relación entre Mark y Layla. Mark permaneció en silencio, con el rostro pálido, mientras Layla sonreía desafiante, como si se sintiera orgullosa del caos que había provocado. La revelación impactó a los padres como una ola gigantesca. La madre de Mark, una mujer orgullosa que había pasado décadas ignorando la existencia de Layla, rompió en llanto. Estaba devastada no solo por la traición de Mark hacia Susan, sino también por la realización de que la infidelidad de su esposo había llevado a una situación tan monstruosa. El padre de Mark permaneció rígido, mirando al suelo, con la culpa escrita en su rostro. Por otro lado, la madre de Layla reaccionó con furia, culpando a Mark de corromper a su hija y negándose a aceptar que Layla había retomado la relación de manera voluntaria. La reunión degeneró rápidamente en un caos de voces superpuestas y acusaciones cruzadas. Lila, sin embargo, se mantuvo inquietantemente tranquila. Afirmó que ella y Mark eran almas gemelas y que su relación trascendía la moralidad o los lazos familiares. Su audacia dejó a todos atónitos. En los días que siguieron, Mark hizo intentos desesperados por salvar su matrimonio. Imploró a Susan por perdón, prometiendo que cortaría todo contacto con Layla para siempre. Incluso bloqueó el número de Layla y juró que no volvería a verla. Pero la confianza de Susan estaba irremediablemente rota. No podía borrar de su mente la imagen de Mark y Layla juntos, ni olvidar la traición a sus votos. Susan se apoyó en su familia, pasando largas horas al teléfono con su hermana y sus padres. Comenzó a discutir la posibilidad de una separación, aunque la idea de deshacer su familia le pesaba enormemente en el corazón. El agotamiento emocional la consumía. Las noches eran insomnes, llenas de pensamientos sobre lo que había salido mal, mientras que los días se dedicaban al arduo esfuerzo de fingir que todo estaba bien por el bien de sus hijos. Layla, mientras tanto, se negaba a dejar ir a Mark. Su obsesión creció, convencida de que Susan era el único obstáculo en su camino hacia la felicidad. Comenzó a acosar a Susan con llamadas telefónicas, dejando mensajes cargados de veneno y amenazas. Algunas veces imploraba, pidiendo a Susan que se apartara. Otras veces eran mensajes intimidantes, acusándola de no ser digna de Mark. El acoso no se detuvo ahí. Layla comenzó a aparecer sin invitación, merodeando cerca de la casa de los Wallace. Los vecinos notaron su coche estacionado en la calle a horas inusuales. En una ocasión, Susan vio a Layla parada al final del camino de entrada, mirando fijamente hacia la casa con una intensidad inquietante. A pesar de los intentos de Mark por cortar todo contacto con Layla, ella encontró formas de insertarse en sus vidas, negándose a aceptar que él había elegido a su familia por encima de ella. A principios de 2012, el miedo de Susan comenzó a crecer. Mantenía las puertas cerradas con llave todo el tiempo e incluso consideró presentar una orden de restricción. Pero en momentos de calma, se preguntaba si estaba exagerando. Después de todo, Layla aún no había lastimado físicamente a nadie. Aún así, la tensión en el hogar de los Wallace era palpable. Mark estaba constantemente al borde, desgarrado entre la culpa y el temor por lo que Layla pudiera hacer a continuación, mientras Susan intentaba mantener la compostura por el bien de sus hijos. La mañana del 6 de marzo de 2012 comenzó como cualquier otra. Susan, viviendo en tranquila resistencia frente al caos que la rodeaba, había planeado un día de mandados y tareas domésticas. Los niños estaban en la escuela y la casa estaba inusualmente tranquila. Pero para el mediodía, todo cambiaría. A las 10:42 de la mañana, una vecina, la señora Albright, notó algo extraño. La puerta principal de la casa de los Wallace estaba entreabierta, balanceándose suavemente con la brisa. La señora Albright, una maestra jubilada, pensó que era raro, pero no investigó de inmediato. No fue hasta las 12:15 p.m., cuando Susan no recogió a su hijo menor en la escuela, que comenzaron a sonar las alarmas. A la 1:30 de la tarde, la policía llegó a la casa de los Wallace. La escena que descubrieron era espeluznante. El cuerpo de Susan fue encontrado en la sala de estar, tendido en un charco de sangre.
Su garganta había sido cortada y había señales de lucha, muebles volcados y vidrios rotos esparcidos por el suelo. La escena del crimen indicaba un acto de pasión, la violencia tan personal que no dejaba dudas de que el atacante había actuado bajo una intensa emoción. La policía notó que la casa había sido saqueada, pero nada de valor significativo parecía faltar. Esto no era un robo, era un ataque dirigido. El teléfono de Susan, aún sobre la encimera de la cocina, tenía varias llamadas perdidas de un número desconocido. Para el 8 de marzo de 2012, la policía comenzó a reconstruir los eventos previos al asesinato. Mark fue interrogado extensamente. Proporcionó una coartada, afirmando que había estado en el trabajo esa mañana, lo cual fue corroborado por sus colegas. Sin embargo, su conexión con Lila lo convertía en una persona de interés. La atención rápidamente se dirigió hacia Layla. Los vecinos informaron haber visto su coche cerca de la casa de los Wallace en los días previos al asesinato, y varios mencionaron su comportamiento errático en los últimos meses. La policía obtuvo una orden para registrar su apartamento, donde encontraron pruebas inquietantes. Un cuaderno lleno de escritos obsesivos sobre Mark, Susan y su familia. El 12 de marzo de 2012, la investigación dio un giro dramático. Lila desapareció. Su apartamento quedó intacto, como si hubiera huido apresuradamente. Su coche fue encontrado abandonado cerca de la línea estatal entre Alabama y Georgia esa misma noche, lo que generó temores de que estuviera intentando escapar. La tragedia de la familia Wallace sacudió profundamente al pequeño pueblo de Alabama. La muerte de Susan, tan repentina y violenta, dejó a sus hijos huérfanos en todo sentido. Mark, aunque vivo, era una sombra de lo que había sido, consumido por la culpa y el peso de sus decisiones. Y Layla, la mujer que una vez había sido parte de la familia, ahora era la principal sospechosa de un asesinato que los perseguiría a todos para siempre. Lo que sucedió después era incierto, pero una cosa estaba clara. Las consecuencias de la relación prohibida entre Mark y Lila habían alcanzado un final aterrador. Durante 4 meses, Layla Carter eludió a las autoridades, deslizándose entre sus manos como una sombra. Su desaparición el 12 de marzo de 2012 provocó una búsqueda a nivel nacional, con su nombre y rostro en todos los medios de comunicación. Los investigadores descubrieron pruebas de que había estado viviendo con dinero en efectivo, usando identificaciones falsas y mudándose con frecuencia entre pequeños pueblos, siempre un paso por delante de las autoridades. El caso dio un giro el 20 de julio de 2012, cuando un agente de la patrulla fronteriza en la frontera con Canadá notó a una mujer que esperaba cruzar, visiblemente nerviosa. Su apariencia estaba drásticamente alterada. Su vibrante cabello castaño rojizo estaba teñido de un tono marrón apagado y había perdido peso significativamente. Pero fueron sus ojos, inquietos y atormentados, los que la delataron. Cuando su identificación falsa no pasó la inspección, Lila intentó huir, corriendo por el puesto de control. No llegó lejos. Después de una breve persecución, fue derribada al suelo y sometida. En su bolso, los oficiales encontraron una gran suma de dinero en efectivo, un pasaporte falso y un diario lleno de entradas perturbadoras sobre Mark y Susan. Muchas de estas describían fantasías de ser reunida con Mark tras la remoción de Susan. Layla fue inmediatamente extraditada a Alabama, donde se le acusó de asesinato en primer grado. Su arresto fue un alivio para la familia de Susan, que aún estaba de luto, y para la pequeña comunidad conmocionada que había vivido con el temor de lo que podría hacer a continuación. A principios de 2013, comenzó el juicio de Layla Carter, atrayendo la atención nacional. Se llevó a cabo en el Tribunal del Condado de Jefferson y estuvo marcado por una mezcla de reflexión sombría y emociones intensas. Todos los días, la sala del tribunal estaba repleta de miembros de la comunidad, ansiosos por ver que se hiciera justicia. El caso de la fiscalía era sólido, liderado por la fiscal adjunta Caroline Weaver, una litigante experimentada conocida por su enfoque meticuloso. Weaver presentó a Layla como una mujer peligrosa y manipuladora, cuya obsesión por Mark la llevó a asesinar a Susan
en un ataque de celos, apoyó su caso con evidencia contundente. Mensajes de texto y mensajes de voz de Layla a Susan, algunos de los cuales contenían amenazas veladas. Pruebas forenses, incluidas huellas dactilares y ADN, que vinculaban a Layla con la escena del crimen. Testimonios de testigos que ubicaban a Layla cerca de la casa de los Wallace la mañana del 6 de marzo de 2012. También destacó los perturbadores escritos del diario de Layla, que revelaron un patrón de pensamiento obsesivo y delirante. En estas páginas, Layla se refería a sí misma como el verdadero amor de Mark y escribía sobre eliminar obstáculos para su felicidad. La defensa, encabezada por el abogado Paul Grayson, argumentó que las acciones de Layla fueron el resultado de una inestabilidad mental y un profundo malestar emocional. Grayson afirmó que su complicada crianza y la relación tóxica con Mark la habían llevado a un estado de desesperación. Trató de desviar parte de la responsabilidad hacia Mark, insinuando que su manipulación y engaño jugaron un papel significativo en los eventos que llevaron a la muerte de Susan. Uno de los momentos más emocionales del juicio llegó cuando Mark Wallace subió al estrado. Su testimonio fue fundamental, no solo para el caso de la fiscalía, sino también como un momento de ajuste de cuentas personal. Mark describió su aventura con Layla con un detalle desgarrador, exponiendo hasta qué punto llegó su traición y expresando la culpa que sentía por lo sucedido a Susan. Habló sobre los meses previos al asesinato, cómo había intentado cortar la relación con Layla, pero subestimó la profundidad de su obsesión. Mark pintó a Lila como manipuladora y obstinada, relatando cómo acosó a Susan y se negó a aceptar el final de su relación. Su voz se quebró mientras expresaba su arrepentimiento, no solo por su infidelidad, sino también por el papel que creía que desempeñó en la muerte de Susan. Sin embargo, se detuvo antes de asumir una responsabilidad directa, insistiendo en que nunca imaginó que Layla recurriría a la violencia. Su testimonio fue un punto de inflexión en el juicio, inclinando aún más al jurado hacia una condena, pero también lo mostró como una figura profundamente defectuosa y trágica. Un hombre cuyas decisiones egoístas destruyeron a la mujer que amaba y destrozaron la vida de sus hijos. El 15 de marzo de 2013, después de 2 semanas de testimonios y 2 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Layla Carter fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y celebraciones contenidas. La familia de Susan, que había estado presente todos los días del juicio, lloró abiertamente cuando se leyó el veredicto. Durante la sentencia, el 22 de marzo de 2013, el juez emitió una dura condena hacia las acciones de Lila, calificando el asesinato como la máxima traición tanto a la familia como a la humanidad. Layla fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Permaneció impasible mientras se le dictaba la sentencia, aunque su fría actitud provocó escalofríos en la sala. En los meses posteriores al juicio, la comunidad se unió en apoyo a la familia de Susan, recordándola como una madre dedicada y una vecina amable cuya vida fue cruelmente truncada. Sus padres establecieron la beca Memorial Susan Wallace, destinada a ayudar a mujeres que habían enfrentado traiciones y dificultades a reconstruir sus vidas. Marcado por la culpa, Mark vendió la casa familiar y se mudó con sus hijos, dedicándose completamente a criarlos. Prometió enseñarles la importancia de la honestidad y la integridad. Aunque nunca logró perdonarse a sí mismo completamente, canalizó su remordimiento en la creación de un futuro mejor para ellos. La vida de Layla tras las rejas se convirtió en una existencia de aislamiento y delirios. Se negó a reconocer su culpa, aferrándose a la creencia de que ella y Mark estaban destinados a estar juntos. Su diario, confiscado durante su arresto, reveló que incluso en prisión fantaseaba con su reunión, mostrando que su obsesión no había disminuido. Esta historia trágica y aterradora subraya cómo los secretos ocultos y los deseos incontrolados pueden destruir vidas y familias.